¿Qué tal, queridas amigas, queridos amigos? ¿Cómo están? Vamos a continuar con el tercer tomo de Comentarios psicológicos sobre las enseñanzas de Goldreich y Ouspensky. Y vamos a continuar también con el comentario, la segunda línea de trabajo. Nos quedamos en la página 9. Y dice así. Ahora bien, al relacionarse una persona con otras, vale decir, al empezar a reflexionar sobre lo que significa la segunda línea de trabajo y al aplicarla, se dice a veces que al comienzo es preciso fundarse en la idea de que las otras personas son máquinas. Mas esto es absolutamente erróneo y jamás debería decirse. Se debe partir de la idea de que uno mismo es una máquina. Solo por medio de la autoobservación, llevada a cabo correctamente, una persona empieza a ver su propia máquina, su propia mecanicidad. No obstante, tal como somos, nos consideramos, tanto a nosotros como a las demás personas, plenamente conscientes, capaces de una acción independiente, no gobernadas por las asociaciones pasadas. En suma, no creemos ser máquinas. En consecuencia, censuramos a las otras personas por no comportarse para con nosotros como desearíamos que lo hicieran, y debido a ello iniciamos cursos de charla interior y de emociones negativas. Todos ustedes conocen probablemente cómo se sienten desengañados hacia las otras personas. Voy a repetir, amigos. Todos ustedes conocen probablemente cómo se sienten desengañados hacia las otras personas. Esperamos que nuestros maridos y mujeres, nuestras hermanas y primos y tías y nuestros amigos sean muy diferentes de lo que son. Y todo ello establece en nosotros una especie de resentimiento secreto, una forma de consideración interna que no tiene remedio a menos de comprender lo que es la mecanicidad. Es algo así como la máquina de escribir que descubre defectos en la máquina de picar. Es como si nos quejáramos por qué nos cuesta calzar un par de guantes de un tamaño que no es el nuestro. Es preciso tomar como punto de partida la propia mecanicidad. Como es sabido, todos nosotros nos damos por supuestos. ¿Y qué significa esto? Significa que nos creemos plenamente conscientes, capaces de adaptarnos correctamente a cualquier circunstancia. En suma, que no tenemos máquina alguna establecida en nosotros. Estamos muy seguros de no tener actitudes fijas, ni maneras de hablar, ni tendencias fijas, ni siquiera hábitos. Solemos admitir unos pocos hábitos físicos, pero no creo que una persona admita fácilmente que tiene hábitos emocionales o hábitos mentales. Pero el trabajo nos enseña que tenemos hábitos en los centros intelectual y emocional, y que estos son mucho más importantes que los hábitos físicos y mucho más significativos. A los hombres los educan como anglicanos, católicos romanos, presbiterianos, cuáqueros, metodistas, ateos, agnósticos o aún como científicos, y tienen la certeza que sus mentes y sus emociones están libres de toda mecanicidad, la seguridad de ser imparciales. Todo ello ha de llegar a ser eventualmente consciente y dominado para que un hombre sea universal en sus perspectivas y en sus sentimientos. Pero no puede dominárselo a no ser que la autoobservación de un hombre sea aguda y plena de integridad, pues en caso contrario no podrá moverse de donde está y seguirá siendo un hombre mecánico o una mujer mecánica. Es decir, no se producirá transformación alguna. Y así no comprenderá lo que significa la segunda educación, la verdadera universidad a la que debe asistir para sanarse por medio de la consideración externa. Por eso, en esta enseñanza, una de las principales y primeras ideas en lo que se refiere a nuestras relaciones con las demás gentes es la de comprender ante todo que somos mecánicos y que lo que hacemos y lo que ellas hacen es inevitable, siendo determinado mecánicamente.
Muchas personas creen haber alcanzado este punto de vista y toman ante la gente una actitud resignada. Esta es pura ficción. Significa que no han visto su propia mecanicidad y así quedan engranados en la gran rueda de la vida mecánica, pensando que son conscientes y con todo son cada vez más mecánicos hasta el punto de superar a los otros. Ahora bien, el que una persona vea su propia mecanicidad es extremadamente difícil y penoso, pero transformará todas sus relaciones con las demás gentes. Cuando se dé cuenta de que le es imposible dejar de hacer algo, comprenderá por qué las demás personas no pueden dejar de hacer algo y ya no sentirá más esas fatales críticas, ese desprecio que es la razón fundamental de la psicología de tanta gente. Le dará una base correcta para iniciar sus relaciones con las demás gentes en el sentido de trabajo. ¿No recuerdan que el esbozo de la primera octava del trabajo que se iniciaba en la nota do se llamaba valoración del trabajo? Desde luego es una octava ascendente, de modo que la próxima nota es re, que se llama aplicación práctica del trabajo a sí mismo. La tercera nota mi se llama comprensión de las propias dificultades. Ahora bien, un hombre que se da cuenta de que sus propias dificultades en el trabajo, perdón, ahora bien, un hombre que se da cuenta de sus propias dificultades en el trabajo, ya no censurará a las demás gentes como solía hacerlo mecánicamente, porque todo cuanto se comprende en uno mismo libera de la otra gente. Quiero decir que si una persona comprende sus propias dificultades, comprenderá del mismo modo las dificultades de los otros. Cuanto mejor una persona se ve a sí misma, mejor ve a los otros. Si uno es ciego para sí mismo, nunca comprenderá a las demás gentes. Y como he sabido, una de las cosas que buscamos en este trabajo es la comprensión, de la cual se dice que es la fuerza más poderosa que puede ser creada en nosotros. La palabra crear se emplea en relación con la comprensión. Si una persona se comporta mecánicamente, nada podrá crear, pues la mecanicidad nada crea. Tan solo siendo más consciente empezará a comprender esta difícil palabra, creación. Y para llegar a una plena comprensión, es preciso practicar las 3 líneas de este trabajo y lograr un conocimiento sobre nosotros mismos mucho más profundo del que solemos tener. Pero, a menos que la tercera línea de trabajo esté también presente, las primeras 2 líneas desaparecerán al cabo de un tiempo. Es muy natural, pues, cómo es posible esperar que el trabajo mantenga su fuerza a no ser que se preste atención a la tercera línea, al propósito del trabajo, a lo que el trabajo mismo intenta realizar en un momento dado. Es menester recordar que la tercera línea de trabajo es la que se pone en contacto con la tercera fuerza, la fuerza neutralizante del trabajo. Y es exactamente este hecho lo que impide a la tercera fuerza de vida interponerse y hacerla descender hasta cero en el centro emocional, de tal modo que el trabajo pierde toda su fuerza. Ahora bien, cuando una persona busca relacionarse con otra, tiene que crearla viéndola distintamente. A ver, voy a repetir esto, amigos, qué importante. Ahora bien, cuando una persona busca relacionarse con otra, tiene que crearla viéndola distintamente. La mayoría de la gente tiene ideas fijas, no solo acerca de la clase de persona que prefieren, sino cómo debe ser esta. En la práctica, estas ideas son siempre equivocadas, y así se lo descubre después de pasar un tiempo en el trabajo. Se fundan probablemente en lo que nos ha enseñado o en lo que hemos leído en las novelas. No se puede juzgar a una persona basándose simplemente en la opinión que se tiene de ella, ni tampoco basándose meramente en lo que es en la vida ni en su reputación. Para relacionarse con una persona es preciso verla de modo distinto del que suele vérsela en la vida. Si nunca se ha examinado en profundidad ni tampoco lo ha hecho con la opinión que tiene de sí mismo, le será imposible lograrlo. Aceptará simplemente a la gente por su valor nominal
y solo deseará conocer a quienes tienen los mismos topes y las mismas actitudes que usted. Como dije antes, así nunca progresará, nunca cambiará, seguirá siendo la misma persona, es decir, no habrá transformación alguna. Pero el trabajo trata de la transformación de sí. El segundo punto al que me referiré esta noche respecto de las relaciones con los otros es que no solo las otras gentes son máquinas como lo es usted, sino que no son una sola persona. Cada persona consta de muchas personas diferentes, agradables y desagradables, inteligentes y estúpidas. Considerar a otra persona como si fuera un yo invariable es producirle el mayor daño. Pero nuevamente, la verdadera cuestión es, ¿no se ha dado cuenta aún que usted es muchas personas diferentes y no una persona permanente, sino una mezcla de diferentes yoes que obran en usted en diferentes momentos? Quizás sea capaz de descubrir los cambios que se producen en la gente, que tal persona está de buen humor hoy, pero ¿acaso no ha visto la misma cosa en usted? Y lo ha juzgado no como una persona que cambia, sino como personas cambiantes en usted. Es extraña esa forma de egotismo que al parecer nos domina, que nos induce a pensar que somos siempre una y la misma persona. Advertirá que tanto la comprensión de nuestra mecanicidad como la de que no somos uno, sino diferentes yoes, es un duro golpe para nuestro egoísmo y amor propio. Por medio del amor propio nos atribuimos todo. Por eso se nos enseña en el esoterismo, especialmente en los evangelios, que el único medio contra el amor propio es el amor a Dios. Voy a volver a repetir esto, amigos. Por medio del amor propio nos atribuimos todo. Por eso se nos enseña en el esoterismo, especialmente en los evangelios, que el único remedio contra el amor propio es el amor a Dios. Significa ello llegar gradualmente a la conclusión de que no hacemos nada y que en nosotros todo proviene de otra fuente. A veces les digo, ¿cómo mueven su cuerpo? ¿Cómo piensan? No pueden darme una respuesta, y todo cuanto hacen lo atribuyen a sí mismos. Hasta se atribuyen el amor a sí mismos, tal vez el peor pecado que pueda cometer un hombre. El trabajo nos enseña que somos organismos recipientes, que recibimos todo y que por nosotros mismos nada podemos hacer, ni pensar, ni amar, ni ninguna otra cosa. Al atribuirnos la existencia de un verdadero yo permanente, no solo nos hacemos un daño enorme, sino que lo hacemos también a los demás, al considerarlos como si tuvieran un yo permanente, como si fueran una persona permanente. El tercer punto que se refiere a nuestras relaciones con los otros depende de la ciencia de las impresiones externas. No reparamos en nuestro comportamiento y cuantas veces producimos una impresión muy equivocada en las otras personas. Solemos expresarnos con dificultad. Suele haber en nosotros algún rasgo que se niega a entregarse a los otros o que nos impide decir lo necesario para que otra persona nos comprenda. Somos envidiosos y no nos damos cuenta que lo manifestamos siempre. Somos negativos y lo mostramos por el tono de nuestra voz. Y así sucesivamente. Y con todo, nos sorprende que las otras personas no nos presten atención. La ciencia de las impresiones externas es un tema al que nos hemos referido una o dos veces y del cual hablaremos luego. Significa actuar hacia otra persona de tal manera que ésta pueda entendernos. Exige una actitud consciente hacia la otra persona, actitud que al presente somos casi incapaces de tener. Por lo general somos extremadamente torpes los unos con los otros. Creo que no les costará nada admitirlo. Producimos una mala impresión en otra persona sin darnos cuenta. Se debe a que no nos conocemos suficientemente por medio de la autoobservación y por tanto no conocemos a los otros internamente. No sabemos aproximarnos a otras personas y creemos que un ataque frontal, por así decirlo, es un medio conveniente. Claro está que lo único que logramos es un aumento de la segunda fuerza. Y aquí viene la parte del trabajo que trata de las 4 categorías de conducta: la sinceridad tonta,
la insinceridad tonta, la sinceridad inteligente y la insinceridad inteligente. Es importante estudiar en nuestras relaciones mutuas estas 4 categorías de conducta en conexión con la ciencia de las impresiones externas. La sinceridad tonta es la más estúpida y mecánica de las cosas en las relaciones de una persona con otra. La gente lo llama decir la verdad. Es preferible usar la insinceridad tonta. Quizá lo sorprenda, pero en nuestras relaciones con los otros debemos evitar ante todo la sinceridad tonta que impulsa a una persona a decir un desatino y envenenar así el alma de su interlocutor y causarle un infinito daño. Las relaciones de unos con otros exigen mucha atención, como por ejemplo detener al punto las emociones negativas. Tal como somos, no podemos hablar de una conducta consciente de los unos hacia los otros, pues aún no somos hombres o mujeres conscientes. Pero tratemos de poner en práctica lo que significa una conducta consciente para vivir cada vida más conscientemente. Digo, a propósito, vivir cada día más conscientemente. Se puede vivir cada día más conscientemente si se comprende lo que el trabajo nos enseña a evitar. Si sigue al trabajo en su conducta, sentirá que sucede algo en su persona porque el trabajo es una palanca que lo levanta a otro nivel y en cuanto lo aplica a sí mismo, esto es, hace sonar la segunda nota re en la octava trabajo, se sentirá elevado. Aquí termina este comentario, amigos. Nos vamos a quedar en la página 12. Comentarios sobre la toma de decisiones en el trabajo. ¡Guau! Ay, amigos, pues sí, es devastador esto porque, como bien dice aquí, estamos pensando que estamos logrando algo de conciencia y pácatelas, nos pasa algo que nos hace comprender, nos hace percibir ese momento mecánico o esos momentos muy mecánicos en los que estamos creyendo actuar conscientemente y no es eso. Estamos actuando totalmente llevados por nuestra mecanicidad y nuestra falta de atención para discernir que somos muchas personas y que las otras personas que están interactuando con nosotros en esta vida también son muchas personas y también son mecánicas. Entonces, qué interesante aquí porque, wow, o sea, hay un ego tan enorme y hay una mecanicidad tan grande que pensamos que estamos un poquitito en la posibilidad de tener otro tipo de reacción y no la tenemos. Entonces, es extremadamente fuerte porque tenemos que estar conscientes de luchar muchísimo, luchar a contrapelo contra esa personalidad ficticia, contra esas tantas y tantas y tantas personalidades que en determinado momento nos dominan. Y como dice aquí, estamos siempre esperando que el hijo, la mamá, la pareja sea de determinada persona, sea como nosotros nos planteamos y nos hemos imaginado siempre que van a ser. Entonces nos decepcionamos y nos vamos a decepcionar continuamente porque cada persona tiene su problemática, tiene sus personalidades, tiene su mecanicidad. Y la primera persona que tiene que comprender que es multifacética en personalidades y en mecanicidad es uno mismo. Entonces da coraje, no lo queremos hacer, no queremos doblar nuestras manos, no queremos decir, otra vez volví a demostrar, fíjate como aquí lo dice, que interesante hasta nuestro tono de voz, que despreciamos esa actitud de esa persona. No está a nuestra altura, no está a la altura de nuestras expectativas. Entonces, volvemos a la idea, volvemos a la maravilla, trabajar sobre uno mismo. Trabajar no por el resultado de una acción o de una actitud en esta vida de otra persona hacia uno, sino hacia el resultado de uno hacia uno. Eso es lo más interesante de estar siempre, siempre tratando de ayudarnos con eso,
de pensar que lo único que importa en esta vida, y para lo cual se nos están dando esas pruebas con las demás otras personas, es en lo que calladamente, internamente, nosotros estamos pensando, diciendo y elucubrando en nuestro interior. Entonces son unos demonios tremendos, son unas maquinaciones tremendas, unas voces que si no estamos lo suficientemente alerta, las dejamos proseguir. Y entonces hacemos nuestra película de la otra persona, ¿no? Qué insuficiente, qué falta de sensibilidad, qué respuesta tan tonta, que no era lo que nosotros queríamos. Entonces, si pudiéramos en ese momento detenernos y según lo que dicen los evangelios, tratar de ser tan intuitivos y de pedir esa fuerza de bajar esos egos y esas actitudes en nosotros antes de ponernos a criticar a las otras personas, de que nosotros somos los mecánicos antes de decir que las otras personas son mecánicas. Nosotros estamos llenos de esa mecanicidad y de esas duplicidades de personalidades. Entonces las otras personas no las vamos a cambiar. No vamos a cambiar su forma de hablar, su forma de respondernos, sus decisiones. Qué difícil, amigos. Pero entonces lo que tenemos que pensar fuertemente y emocionalmente es: ayúdame, Dios mío, a cambiar yo mi actitud hacia esa otra persona. Entonces, cuando la actitud se vuelve benévola, cuando la actitud se vuelve de comprensión, cuando la actitud se vuelve de no esperar nada y de, con suerte, lo que recibimos, qué hermosura decir aquí, poder hacerlo, crear en nosotros a otra persona. Ya tenemos un dibujo de esa persona. Entonces, cada vez que habla de determinada manera o dice determinada cosa, que así es esa persona, uy, nosotros, ¿no? ¿Qué mecánica es? ¿Por qué me contesta esto? Pero ¿cómo es posible que siempre sí sea lo mismo? ¿No? Fíjate, entonces, si nosotros podemos ese mismo dibujo que tenemos de esa persona, desdibujarlo y crear una nueva persona de esa misma persona que a veces nos irrita o que a veces la odiamos o que a veces no la queremos ni siquiera ver, qué diferente sería. Porque entonces ya dibujando en nuestra mente a esa persona de otro modo totalmente distinto, hagamos el experimento. Entonces a lo mejor cuando hable, si nosotros creamos en nosotros que esa misma voz, ese mismo tono de voz, quizás nos saque una sonrisa, o que esa respuesta que a veces nos parecía monótona e irritante, de repente vemos que está llena de consideración hacia nosotros, de un querernos decir todo está bien, o de un querernos decir un halago que a nosotros, como ella ha sido tan constante, nos molesta. A veces los papás nos ponen motes, por ejemplo, ¿no? O nos dicen mi chiquita o mami, ¿no? Entonces, si nosotros dibujamos de esa expresión algo que irritante que siempre que la veo mi mamá, ay, mi chiquita, o mami, ¿no? Si yo soy su mamá, mi mamá a mí me llama mami. Entonces, si nosotros pues, pudiéramos dibujar que ese mami está reflejando a lo mejor un sentimiento de debilidad, de apoyo, de que ahora yo me he convertido prácticamente en su mamá, en mi hijita, ¿no? Gracias, mami, ¿no? Y quizás cuando yo lo vuelva a escuchar, me den hasta ganas de llorar.
porque es una forma de reconocer en ella la debilidad y de pedir una ayuda, o de verme a mí como una posibilidad de ayuda para ella, como una mamá. Qué interesante este capítulo, amigos, qué interesante esta plática que nos conlleva a pensar nuevamente cuánto trabajo tenemos que hacer en nosotros y dejar en paz a las otras personas, porque exigimos y pedimos y nos sentimos decepcionados de las otras personas. Y las otras personas pues no tienen la culpa de ser así, amigos. Como nosotros somos mecánicas, como nosotros estamos llenos de miles de personalidades, ellas también. Y hay veces que ni lo saben. Y nosotros que tenemos la posibilidad de tener este trabajo y que lo sabemos, pues hay que dar gracias a Dios. Y no exigir nada de nadie. Exigirnos a nosotros mismos, sin maltratarnos. Pero, conllevados con la imagen del trabajo, trabajar. Y eso nada más va a ser de nosotros, hacia la vida, hacia las circunstancias y hacia las otras personas. Entonces, muchas gracias por acompañarme, amigos. Nos vemos en nuestra próxima lectura.